Pero no se trataba de una decoración frívola. Los antiguos cristianos dejaban algo importante a los difuntos. Alrededor del 90% de las pinturas conocidas de las catacumbas corresponden al Antiguo Testamento. Son símbolos evidentes de la muerte y la resurrección. Por ejemplo, las tres cosas básicas sobre Jonás. Ve la ballena, ésta se lo traga y después lo escupe al mar. Se trata de una escena muy frecuente y constituye, por supuesto, una clara referencia al bien y al mal para la persona salvada. La historia bíblica de Daniel en la guarida de los leones aparece representada por una persona desnuda entre dos leones. Los antiguos cristianos creían que Daniel venció al peligro con la plegaria. Las pinturas murales de las catacumbas romanas suelen sorprender a los observadores actuales por su aparente falta de refinamiento. Es probable que quien espere la perfección del arte imperial romano que se creaba en la superficie considere estas obras naif o irregulares. ¿Se rebelaban los antiguos cristianos contra los cánones de belleza romanos o había otra razón? La razón de que las pinturas de las catacumbas parezcan chapuceras es muy sencilla. Las condiciones en que se pintaron eran terribles. Aparte de la luz parpadeante de las antorchas, reinaba una oscuridad total. Hacía frío, humedad y había además el hedor horrendo de los cadáveres en descomposición. Nadie querría pasar demasiado tiempo ahí abajo y no creo que eso favoreciera demasiado la inspiración. Aún así, estos sencillos monumentos de los antiguos cristianos de Roma nos permiten situarnos entre dos mundos. Un mundo antiguo de pureza, fe y sencillez de culto, y un mundo moderno en que los símbolos de estas creencias añejas se van desvaneciendo. Y a continuación descubriremos una catacumba judía bajo la residencia de Mussolini. Mientras entre los siglos II y IV se estaba construyendo el mundo misterioso y legendario de las catacumbas en la roca blanda del subsuelo de Roma, otros pueblos remotos construían monumentos a sus creencias y estilos de vida. ...164 después de Cristo. En América Central, la civilización maya, aún desconocida en Europa, erigía sus primeros monumentos a los ciclos de los cielos y a los gobernantes mayas que reinaban como reyes divinos. El año 452 después de Cristo, los refugiados que huían de los hunos dirigidos por Atila empezaron a construir la ciudad de Venecia en islotes situados en el mar Adriático. En América del Norte, hacia el año 500 después de Cristo, la cultura indígena del Valle del Mississippi había empezado a construir sus misteriosos túmulos funerarios. Estos eran los centros de unas antiguas y complejas ciudades. En Roma, la peste se cobró millares de vidas entre los años 164 y 180 después de Cristo. La necesidad de más espacio funerario incitó una ampliación de las concurridas catacumbas bajo la antigua ciudad. Las catacumbas desconocidas. Al mismo tiempo que los antiguos cristianos de Roma construían un laberinto de túneles bajo su ciudad, otro grupo de catacumbas se construía y se extendía. Eran las catacumbas de los judíos romanos. Bueno, en Roma encontramos judíos desde el año 160 a.C., por lo menos. La primera noticia que tenemos históricamente de su presencia es la de un emisario romano que Judas Macabeo envió a Roma para conseguir ayuda para la guerra contra Siria. Después llegaron más judíos procedentes de Alejandría, que era un gran centro judío en el Egipto romano. De modo que la comunidad judía de Roma es, de hecho, la comunidad judía con una presencia continua más antigua de todo el mundo occidental.
Las principales catacumbas judías son las de Via Torlonia en el norte y la de Via Randamini, que se encuentra bajo la Vía Appia Antica, donde se localizaron las catacumbas funerarias más antiguas. Aunque puede que sean anteriores a las catacumbas cristianas de Roma, lo que nos transmiten las catacumbas judías es atemporal. Los símbolos que adornan las paredes y los techos de estos cementerios subterráneos indican que, como sus equivalentes cristianas, mezclaban la cultura popular como personajes de las mitologías griega y romana con menorás y otros tradicionales emblemas del judaísmo. La decoración de las catacumbas judías son exactamente lo que cabría esperar. Antiguo Testamento. Preponderancia de los símbolos judíos básicos, la menorá sobre todo, pero también otros, y figuras de Moisés. En las catacumbas judías no cristianas son habituales las escenas de dioses y diosas, y a veces de la vida cotidiana. Es muy importante ver que la construcción de una catacumba no es algo de origen cristiano. Las historias humanas que transmiten estas catacumbas son fascinantes. En la catacumba de Via Torlonia, a través de las pinturas y de las inscripciones de las tumbas, todavía podemos ver el conmovedor tributo de un padre a un hijo que murió hace más de 15 siglos. Había una inscripción en una catacumba judía en la que un hombre hablaba sobre su hijo adoptivo, lo que nos indica que en la antigüedad se hacían adopciones. Y este padre afirma que desearía poner a su hijo fallecido en un ataúd dorado, lo que significa que no tenía recursos para ello. A continuación dice que era un niño muy dulce, incomparable, y parece que murió ayer. Su pesar parece reciente. Es una ironía histórica que sobre la catacumba judía de Via Torlonia se encontrara la residencia en tiempos de guerra del dictador fascista Benito Mussolini. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras declaraba extranjeros a los judíos italianos, el duce vivía sobre un cementerio judío que tenía casi 2000 años de antigüedad. Existe otra catacumba romana muy curiosa, y lo es porque está situada a más de 1500 kilómetros de Roma. Se encuentra bajo la ciudad portuaria de Alejandría. En ella, las reliquias desgastadas del antiguo Egipto descansan junto a columnas romanas. La catacumba se llama Come el Sugafa. En su interior vemos un lugar donde dos culturas se han fundido en una sola. Construida durante los siglos I y II después de Cristo, cuando Alejandría formaba parte del Imperio Romano, esta magnífica catacumba se parece mucho a las de la antigua Roma. A diferencia de las catacumbas romanas, los restos mortales se bajaban por un pozo, mientras el séquito descendía por la escalera de caracol situada a su alrededor. Pronto, la catacumba empieza a mostrar la curiosa mezcla de las culturas egipcia y romana que se ve en la superficie. Una cámara ritual está custodiada por la imagen de una serpiente. Se trata de un símbolo egipcio de protección. Sobre la serpiente vemos la cabeza de Medusa, el símbolo de protección que usaban los romanos. Como sus equivalentes de Roma, Come el Sugafa está iluminada a través de unos pozos, llamados lucernarios en las catacumbas romanas. Misteriosamente, una cámara que llevaba el nombre del emperador Caracalla, en el año 217 después de Cristo, contenía los huesos de un hombre y de un caballo. Quizás murieron juntos en combate, pero la tumba no ha revelado el verdadero motivo. Dentro de la cámara funeraria, más reducida, los arcosolios están excavados en piedra caliza. Están decorados con escenas tradicionales de la momificación egipcia. A cada lado del nicho funerario hay unas curiosas estatuas romanas. Las figuras de un hombre y una mujer ricos que fueron sepultados aquí nos miran con sus antiguos ojos de piedra.
No se ha conservado ninguna inscripción que nos informe sobre quiénes eran estos romanos, ni sobre qué los llevó a Alejandría. No llegarían a saber que los cementerios subterráneos tenían los días contados. En el año 313 después de Cristo, Constantino